Vamos a entrar de lleno con esto, con Enrique Castro. Él es especialista en seguridad. Ha escuchado la entrevista que tuvimos con Rona. ¿Hace cuánto tiempo no veíamos, digamos, una ferocidad como la que hemos visto ahora, digamos, con organizaciones criminales, en su gran mayoría de personas procedentes de otros países? O sea, este nivel de criminalidad asociado al delito patrimonial, asociado a la riqueza, a los mercados criminales, a los negocios criminales, no lo habíamos tenido, ¿no? O sea, no hay parangón comparativo en los últimos 20 años, 30 años. Lo que hemos tenido sí ha sido presencia de organizaciones criminales, incluso transnacionales, pero que estaban enlazadas con ciertos niveles de pacto o acuerdo, en donde no había plazas por pelear, sino por acomodarse, más bien. Lo que estás teniendo ahorita es una lucha por plazas, una lucha por mercados criminales, una lucha por ganar terreno, ganar poblaciones, ganar espacios. Y en ese proceso, Enrique, de ganar procesos frente, digamos, al bando rival, digamos, cuenta muchísimo la forma en la que yo como, organización criminal actúo para demostrarte a ti qué tan fuerte soy. Pongo granadas, descuartizo, asesino con una frialdad tremenda. ¿Es mensajes, digamos, entre organizaciones criminales? Sí, no solamente entre organizaciones criminales, sino también a las potenciales víctimas, ¿no? El medio utilizado para generar inseguridad, si es amenazante a uno, es amenazante al resto. Entonces, si el resto... ¿Qué es lo que ocurrió en el caso de extorsión? En el caso de extorsión ha aumentado muchísimo la denunciabilidad. El año 22 y 21 ha aumentado muchísimo. Eso significa que muchos han preferido no aportar, sino denunciar. Eso, lo cual está bien. Pero esto ha generado también la necesidad de que modifique la forma de actuar del crimen organizado. Entonces ya no te pongo solamente una tarjeta o un mensaje o una granada, sino que ahora la hago estallar y te genero heridos. Entonces los 10 que están al lado ya no van a denunciar, van a pagar inmediatamente, o esa es la búsqueda, por lo menos. Ajá, y Enrique, ¿sabes qué? Pareciera que hemos visto, digamos, una incluso evolución, ¿no?, de la colocación de la presencia de los delincuentes y las organizaciones criminales en ciertos puntos, que no ha ido a la par o a la misma velocidad que uno esperaría como ciudadano de su policía, de sus autoridades, porque si esto avanza a 10 pasos y a pasos agigantados, uno esperaría, ok, mi policía también avanza a pasos agigantados. Nunca va a ser así. No ocurre en ningún lado, además, porque las policías suelen ser reactivas. No suelen trabajar de manera preventiva, que leen prospectivamente cómo va a mutar el crimen organizado o el delito. Pero, y uno diría, ¿y el servicio de inteligencia? Exactamente. Uno no debe mirar la seguridad, aunque naturalmente se hace como un trabajo solamente policial, sino un trabajo más multidimensional. Mira, para no dejar suelto lo que hablamos hace un rato, no solamente hay una presencia que genera conflicto, de organizaciones que generan conflicto con otras organizaciones, sino empiezan a haber pactos con otras organizaciones para no haber conflictos. La violencia es mala para el negocio, ¿de acuerdo? Entonces es preferible tener estos choques iniciales que genere acercamientos con otras organizaciones pequeñas o medianas con las cuales puedas trabajar. Entonces, no funciona, estas economías criminales no funcionan en una economía de escala, funciona en una economía de redes, un sistema de redes, no de sistema de escala. Y eso es importante entenderlo, porque si tomas medidas que focalizan y priorizan, por ejemplo, encerrar San Juan de Lurigancho o encerrar San Martín de Porres, lamentablemente afectaste a los demás distritos de las mancomunidades. Aquí lo que debiste haber hecho fue mirar la mancomunidad Lima Norte o mirar la mancomunidad Lima Este como conjunto, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, no entrar solamente de manera reactiva, sino de manera preventiva y de manera institucional y de otras maneras, ¿entiendes? O sea, y de manera de reformas normativas, porque seguramente hay que hacer reformas normativas. ¿Pero qué percibes tú? Digamos, un hambre de protagonismo, de publicidad por parte de la policía, los alcaldes. No, para nada. No creo que sea protagonismo ni publicidad de parte de la policía necesariamente, porque la policía ha sido empujada a resolver todos los problemas. Violencia contra la mujer, que tiene que haber presencia policial, toda la violencia contra la mujer termina en un sistema nacional de justicia especializada, que es una medida de protección, que ¿quién la cumple? La policía. Hay como 600.000 medidas de protección y hay 140.000 policías. ¿No? Entonces, y eso por mencionar un tema. Después, violencia escolar, también la policía. Consumo problemático de drogas, también la policía. Abandono escolar o también la policía. Entonces, no puedes sumar tantas actividades a una institución porque la cargas y la haces alucinar de que pueden hacer todo, pero no pueden hacer todo.
Para las opiniones, digamos, que probablemente a esa hora nos están sintonizando, Enrique, dirán, ¿y por qué no salen las Fuerzas Armadas? Que salgan los militares a la calle, que salgan directamente, digamos, a actuar así como ellos actúan con tanta violencia. Llegamos a un debate, digamos, en la que probablemente no necesariamente hagamos caso a los argumentos racionales, sino también al sentir, y también los entiendo, porque están indignados. Así es, hay puro trabajo glandular, más que basado en evidencia. Tienes lamentablemente al señor ministro señalando de que hay que aumentar la dotación policial porque la gente lo pide. Entonces estamos trabajando por clamor popular, no en base a evidencia, ¿no? Y eso es otra cosa con las Fuerzas Armadas. El objetivo es acabar con la extorsión. La presencia de las Fuerzas Armadas, ¿en qué afecta la dinámica de la extorsión? Si la extorsión se hace por teléfono. Te dejan un mensaje al hijo que está en otro distrito. Te buscan en la casa del tío. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo afecta la presencia situacional, la disuasión situacional, aumentando pie de fuerza contra la extorsión? No, pues. Entonces, tienes que establecer estrategias de acuerdo al problema específico. Si el problema específico es extorsión, pues trabaja inteligencia, y puedo decirlo más claro, trabaja interceptación telefónica. Porque todo el mundo dice, hagamos inteligencia, pero ¿qué es eso? Bueno, ¿qué es infiltración telefónica? Otro caso, infiltración telefónica no realizada en donde se debería hacer. Las cárceles. En las cárceles lo que estás haciendo es un bloqueo que no funciona de las comunicaciones. Bueno, no funciona tu bloqueo, infiltra. Pues. Si no funciona el bloqueo, si no ha venido funcionando durante años, lo que haces es un espectro de interceptación telefónica. ¿Y por qué no se hace? Si de repente cualquier persona con todo de frente diría, este es el camino correcto. Cuando nos tocó, es que no es tanto sentido común, cuando me tocó a mí coordinar la política penitenciaria 2030, uno de sus objetivos es seguridad penitenciaria y uno de sus objetivos busca eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en quién está hacerlo? En los que implementan las políticas públicas, no en quien las diseña. Entonces, el Perú, como país, tiene política contra el crimen organizado, política contra la trata de personas, política nacional de igualdad de género, que el objetivo uno es violencia contra la mujer, política de seguridad ciudadana, barrio seguro, vecindario seguro. O sea, tenemos suficientes política contra la droga. Que no se implementa. Que lo que debiésemos hacer es implementar. Ya las trabajaste en diseño, pues impleméntalas. ¿Y quién es el encargado de eso? Diversas instituciones que están dentro de las políticas, que son responsables de sus acciones. Lo que pasa es ¿Liderados por el ministro? Liderados por determinados ministros, ¿no? Por el ministro de Justicia, por el ministro del Interior, por la ministra de la Mujer. Entonces, ellos son los responsables de hacer cumplir estas políticas y estas medidas. Pero claro, lo que pasa es que el Estado se salva diciendo hemos cumplido meta financiera y meta presupuestal. Cumplimos el presupuesto, cumplimos... Nos cerramos, digamos, en la cifra, de repente en el portal amigable del MEF y cumplimos. Y acá hay un tema, Enrique, porque claro, se ha destinado, el gobierno va a destinar 54.5 millones de soles para la seguridad ciudadana. Y bueno, se convoca a la prensa y están los reflectores y sale la presidenta y probablemente los ministros a decir, nos preocupa la seguridad, por eso estamos destinando tanta plata. Pero, ¿cómo se debe emplear este dinero? Porque claro, es un buen paso. Y está bien, pero de aquí en adelante, ¿qué se tiene que hacer? En 2019, el Perú se endeudó por 60 millones de dólares con el BID por tema de seguridad ciudadana. Ojo. ¿Qué se ha hecho con esa plata? Yo creo que los medios de investigación, los medios de comunicación deberían ponerle atención a esos montos, porque son importantes estas platas en seguridad ciudadana. Los fondos especiales de seguridad ciudadana del año 2012 también han repartido plata a diferentes departamentos que no han bajado su victimización necesariamente. Entonces, si hay un fondo importante de dinero en esta oportunidad, creo que los criterios para el gasto no pueden ser los mismos que hemos estado teniendo. O sea, lamentablemente no pueden ser los mismos, porque además no han generado efectos medibles. Es decir, si tú miras la victimización, cómo ha bajado en los últimos, del 2012 al 2018, ha habido una reducción de 15 puntos porcentuales en victimización, pero a partir del 2019 empieza a subir. Y estamos... ¿Y está ligado eso con la migración? Mira, yo diría que no, pero es importante esa pregunta, porque la migración que ha llegado a Perú entra a un país donde inmediatamente entra el estado de vulnerabilidad. Y ahí quiero enganchar con lo que decía la periodista venezolana. Entra en un estado de vulnerabilidad. ¿Y qué hacen las organizaciones criminales? Se aprovechan de la gente vulnerable. No solo los migrantes entran en una situación de vulnerabilidad y la criminalidad transnacional se aprovecha de los vulnerables y si son de su país, con mayores elementos o insumos para poder extorsionarlos, porque conozco gente de tu familia en otro lado. Lo mismo ocurre con las trabajadoras sexuales, lo mismo ocurre con los usuarios de droga, lo mismo ocurre con los mototaxistas, lo mismo ocurre con
las poblaciones vulnerables que están en calle. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos locales? Los enfrentan y los criminalizan. Es decir, en vez de sumarlos, en vez de hacer política con ellos, están haciendo política contra ellos. Y las ideas de hacer política con ellos es ponerles un chaleco y darles un silbato. Y eso no es hacer intervenciones psicosociales con ese grupo de personas. ¿A qué te refieres con intervenciones psicosociales? Más rigurosas, más detalladas, más a solucionar ese problema en particular y el problema que tienen en particular. Un ejemplo para poder graficar esto de intervenciones psicosociales. Regresando a las cárceles, tú tienes personas que están saliendo cada mes de las cárceles y vuelven a su barrio, al barrio donde habían los factores de riesgo que lo hicieron llegar a cárcel. Nadie hace postpenitenciario. Esa política que te mencioné tiene un enfoque penitenciario. En el barrio podría estar la municipalidad esperando con programas preventivos, programas de reducción de consumo de drogas, programas de integración familiar, programas de manejo de violencia, en fin. O podría la policía esperarlo con un programa de OVIS, de observación, vigilancia y seguimiento. ¿No? O sea, podrías, desde el gobierno local, trabajar con un grupo vulnerable que está llegando a tu lugar, en coordinación con el INPE. Ajá. Sí, hay una información que justamente el día de hoy sacó el diario Gestión, que mencionaba, y revisando data del Ministerio de Economía y Finanzas en este portal amigable o la plataforma amigable, que en los últimos 5 años se han dejado de usar casi 1.800 millones de soles, ¿no? Que pudieron haberse usado de repente en compra de cámaras o qué sé yo. Y justo también revisaba hoy día las cifras de ejecución presupuestal del distrito de San Martín de Porres, que ahora está en estado de emergencia, y en solamente temas de seguridad ha ejecutado ni siquiera, creo que el 60%. Entonces, claro, le estamos dando más plata y más plata cuando de repente no tenemos autoridades capacitados o con la compañía adecuada para decirles, oye, aquí hay que quitarle un poco más de plata, pero acá hay que meterle un poquito más de dinero. De repente, no sé qué tan fuerte o tan útil sea fortalecer los serenazgos, por ejemplo. Y en este caso, porque es lo inmediato que un vecino ve. Sí, o sea, son varias preguntas en una, pero muy interesante. Porque lo que A ver, yo fui director general de Seguridad Ciudadana, por lo tanto secretario técnico de CONASEC, y señalé esto de que había una baja ejecución, pero más aún de una baja ejecución, una baja asignación. Es decir, de la torta presupuestal municipal, el 2%, el 3% es lo que pongo en seguridad ciudadana. De ese 3% ejecuto el 60%. O sea, es mucho menos de lo que se está planificando gastar, lo que se gasta. Eso por un lado. En segundo lugar, en lo que se gasta es en lo que ya tiene pautas metodológicas por el MEF, que te dicen en qué y cómo gastarlo. Entonces no hay mucha libertad de gasto respecto de ese monto. Y en tercer lugar, tampoco hay muchas ideas. Tampoco hay muchas ganas de pensar algo distinto como una intervención psicosocial, como regular el trabajo a las trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, mototaxistas, ambulantes, que lamentablemente son temas relevantes a conversar, porque si los seguimos invisibilizando como Estado, los visibilizan los criminales. Claro. Los utilizan ellos. Exacto. Entonces, cuando dice, entonces el Congreso, ¿qué debe hacer? ¿Va a aumentar penas? No, mire esos negocios no trabajados, esos mercados no regulados y empiece a trabajar ahí. Pero lo que está haciendo es criminalizarlos aún más. Pasando al lado de los serenazgos. Los serenazgos tienen una malla curricular ya aprobada desde hace 2 años. Pero muy pocos han querido trabajar con esa malla. Porque cada vez que se va a formar respecto de eso, señalan la necesidad de que no quieren uso de armas menos letales o que la capacitación la haga la policía. Al final no se están capacitando. Y lo que se señala esta malla es que sean serenos comunitarios, enlazados con los vecinos. Esto no es un trabajo apostólico de Boy Scout, es un trabajo más difícil de pronto que la policía. Es muy parecido a la policía de investigaciones, porque lo que hace es estrategias de serenos orientados a la solución de problemas. Por ejemplo, si tú tienes un delito en la cuadra 5 de la Arequipa que es repetitivo, a lo mejor el problema no está en la cuadra 5. El problema está en Arenales, que tiene un multifamiliar en donde se consume droga y salen a la cuadra 5 a robar. Entonces, tú lo que haces con un trabajo en terreno es identificar dónde está la causa, digamos, de este ejemplo banal que acabo de realizar. Eso es lo que hace ese sereno. Los municipios están distribuidos en sectores. Un distrito de 8 sectores. Cada sector podría tener un sereno responsable.
estoy inventando, un distrito, imagínate, de 8 sectores, cada sector podría tener un sereno responsable con su grupo de serenos y ese ser un sereno comunitario de enlace que los vecinos saben quién es. ¿Por qué no se hace? Porque no quieren. Porque lo que quieren es, lamentablemente, repetir lo mismo de pedir más plata para comprar más cámaras, para comprar más equipos, para... Lo cual es necesario tener tecnología, pero necesitas humanos que la conduzcan, ¿no? Enrique, y el Perú debe estar, digamos, en alerta con esta presunta fuga del líder del Tren de Aragua, que justamente hablábamos con la colega al inicio. De ser así, digamos, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cómo debería funcionar? Porque, claro, uno diría, tenemos este pez gordo, digamos, prácticamente abarcando todo Venezuela, que poco a poco está extendiendo los tentáculos. Colombia no es ajeno a esto, probablemente vayan a Chile, pero el Perú también está allí. Y uno esperaría pues un trabajo un poquito más fino de su policía, ¿no? Uno esperaría justamente un trabajo más fino de nuestra policía respecto a eso. La policía... de investigaciones, la policía de inteligencia policial es muy buena, es buena, ¿de acuerdo? Hace un buen trabajo en calle y puede rápidamente, bueno, no rápidamente, pero puede tener información que le permita, con ayuda de otros países, poder trabajar la captura, porque esto es importante. Hay una afectación a la soberanía con la criminalidad transnacional y esta afectación no se trabaja solos como país, se trabaja de manera aliada. Así como te mencioné al inicio que San Martín de Porres debería trabajar como la Mancomunidad Lima Norte y San Juan de Lurigancho como la Mancomunidad Lima Este, Perú debe trabajar como junto con Chile, junto con Ecuador, junto con Colombia, para poder enfrentar a este crimen transnacional que está afectando a todos ellos. Y ese nivel de ferocidad, y esto de repente ya es una pregunta un poquito para entender desde la antropología, desde la sociología, que justamente hablábamos antes cuando estábamos fuera del aire. Enrique, el nivel de ferocidad, digamos, obedece a un tema geográfico que tiene que ver, digamos, con estos países que están en el Caribe, que de repente han extendido hasta territorio nacional, o ¿cuál es la lectura? No creo. Bueno, yo soy abogado, no creo, y tampoco creo que sería generalizable a las prácticas que se estén realizando, porque, digamos, en el Perú también han habido muchas prácticas muy violentas, muy agresivas, hasta tiempos muy actuales, en donde no han sido extranjeros ni inmigrantes, ¿no? Ok, sería ideal entonces, digamos, sacar este concepto fuera del debate para poder, digamos, aterrizar este tema con otro énfasis, y me parece de una lectura un poco más responsable. Exacto. Esto nos afecta muchísimo, pero la pasión hay que dejarle un ratito al lado. Ok, totalmente de acuerdo. Sí nos afecta tanto que, mire, yo te diría, el INEI no ha sacado el dato de homicidios 2021-2022, no lo ha sacado aún. Pero su fuente más robusta para llegar a este dato es la policía. Y si tú miras los datos de la policía del 2021 y 2022, el crecimiento es de más del 50%. O sea, yo me arriesgo a decir que la tasa de homicidios del 2022 está sobre 10 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿De acuerdo? Y eso te pone en una situación ya bastante riesgosa. Y a ver, si tenemos una radiografía de esto, ¿cuáles son los actos delictivos que se han incrementado a ver, solamente quiero agarrar 2023, pero creo que a veces nosotros en RPP, en el Rotafondo, vemos casos, escuchamos casos muchísimo de extorsión. ¿Es la fotografía real o qué otros actos delictivos, digamos, están? La fotografía es un poco más, está recortada en todo caso, bajo el entendido de que el 15% de los delitos sucedidos se denuncian. Ok, ya tenemos una muestra muy pequeña. Ya tenemos una muestra muy pequeña. Ajá. Okay, por eso el registro es muy grande. Y en segundo lugar, tienes todavía una gran preocupación por el robo de celular, ¿no? Lo cual es entendible. Más del 60% de los delitos están asociados a este en particular. Pero también la extorsión, ¿no? También la violencia de género, ¿ya? Y también la afectación, y esto es muy importante, la afectación a los grupos vulnerables. Porque esa afectación a los grupos vulnerables es el caldo de cultivo para que puedan ser utilizados por los crímenes organizados. Para ir cerrando, Enrique, a ver, la percepción probablemente para muchas personas sea: ¿por qué declaran estado de emergencia si finalmente no va a funcionar? Ya lo vimos con el gobierno de Castillo, lo hemos visto en otros gobiernos. ¿Y quién nos da, y me pongo en el lugar del ciudadano, quién nos da el balance de que esto que han hecho
ha funcionado, ¿no? De que de repente salga un policía a decirme, pues todos los días, ¿no? Día 1 del estado de emergencia, hemos capturado a 5, día 2, así como pasó con la pandemia, ¿no? Infectados, muertos, vacunados, qué sé yo, un balance todos los días como lo hizo el MINSA en su momento, porque creo que es un tema en el que deberíamos dejar casi nada de espacio a la especulación y nada de espacio a esto que es pasional. Debería ser una estrategia, digamos, de la policía de estar más cercano a la gente y de ser más transparente con la información y decir, ok, hagamos un balance todos los días. Y más allá, digamos, de la ropa, del cartel y cifras que creo que son más directas y más crudas, ¿no? Lo que pasa es que van a haber cifras y probablemente muy ampulosas en estos días y al final de los 2 meses de intervención. Van a tener requisitos detenidos, armas incautadas, kilos de droga y van a aparecer ahí. Pero sería interesante, digamos, ver pero esto. ¿cuál es la referencia a eso con el tamaño del delito? O sea, encontramos 20 kilos. ¿Y si había 2.000 kilos adentro? ¿Qué significa 20 kilos? Tenemos 5 detenidos y si hay 500 imputados o delincuentes, ¿qué significan 5 delincuentes detenidos? A eso me refiero con el número, pero sin posibilidad de comparar. Son 5 menos en las calles. Sí, sin duda, pero 5 que van a estar ahora trabajando de la cárcel. Ok. Entonces, muy bien. Sí. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique Castro, especialista en seguridad. Muchísimas gracias por el análisis y tratar también de entender desde otro enfoque lo que se puede hacer para tratar de reducir estos índices de inseguridad.